La palabra de Dios define la realidad. Bienvenido al repaso de lección número 8 titulada El poder de la palabra. Todo esto está basado según Salmos capítulo 33 versículos del 6 al 9. Por lo general, cuando las personas empiezan a leer la Biblia, se cuestionan sobre las verdades que encuentran en ella. Y una de esas preguntas que usualmente hacen es acerca del sábado. ¿Por qué el sábado? ¿Por qué ese día? ¿Por qué no otro día? ¿O por qué no todos los días? Si total, todos los días se puede adorar a Dios, pero ¿por qué el sábado? Ahora, hay una historia interesante acerca de Naamán, un rey sirio, quien tenía lepra y quien al enterarse de que había un Dios quien podía curarlo, pues llamó a uno de sus profetas llamado Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿sabes qué? Naamán, ¿quieres curarte? Tienes que irte a Israel, sumergirte en uno de sus ríos, en el Jordán, y solamente cuando hagas eso por 7 veces, tú te habrás curado. Solo que donde él vivía, o en su reino de Naamán, había ríos hermosos, en comparación al río que le había dicho Eliseo. Pero al fin y al cabo, ¿era eso o seguir enfermo? Así que fue, entró, se sumergió en este río por una vez y no pasaba nada. 2 veces, nada. 3, 4, 5 veces y nada. Sexta vez, menos. Y ya recién, después de la séptima vez que se sumergió, salió de las aguas como una piel de bebé. La pregunta es, ¿pero por qué Dios le mandó que vaya a este río? ¿Por qué no en los ríos de su reino? Y lo mismo es, ¿por qué el sábado? ¿Por qué no otro día? ¿Y sabes por qué es? Porque es la palabra del Señor. Porque así Dios ha dicho y así tiene que hacerse. Porque de no ser así, simplemente no se cumplirán sus promesas. En esta lección, pues indudablemente nos ha llevado a Génesis 1, en el cual se menciona que Dios dijo y se hizo. Y todo lo que él iba hablando vino a la existencia, se hacía una realidad palpable. ¿Y todo por qué? Por el poder de su palabra. Ahora, nosotros con nuestra palabra también podemos hacer algo. Según Proverbios capítulo 15, versículo 4, podemos crear una atmósfera feliz o dañina. Podemos decir a alguien que haga algo y lo hace, pero en sí, por nuestra propia cuenta, no podemos crear materia. Digamos, quiero que haya tierra y de repente se forma la tierra. O quiero que haya una planta y de repente se forma la planta. No, no, no. Eso solamente puede hacerlo Dios. Nosotros, de lo que Él nos ha dado, podemos hacer algo. Pero tenemos eso, ¿no? De poder crear. Ahora, tenemos un Dios creador. Un Dios que, si dice algo, se cumple. Y esto tendría que llevarnos al hecho de que si Dios dice algo, se cumple. Si Dios empezara a hablar mentiras, ¿qué pasaría? Y es también por eso que Dios no puede hablar mentiras. Él siempre va a estar diciendo la verdad. Porque si no, imagínate. Y de paso esto nos hace recordar ese momento en el cual Jesús estaba cruzando la mar con sus apóstoles y de repente vino un viento fuerte y el mar empezó a querer hundir su barca y los apóstoles desesperados van a su maestro, lo despiertan de su sueño, él se levanta y dice, mar, viento, quieto, y todo se tranquilizó. Y todos pues se quedaron sorprendidos según Marcos capítulo 4 versículo 39. Imagínate, Jesús, siendo Dios, obviamente, dijo eso a la naturaleza y cumplió. Ahora, en medio de esto hay algo interesante. Dios puede ordenar a la naturaleza, Dios puede decir muchas cosas y se hace, pero ¿sabes qué no puede hacer? Es obligarte a que tú tomes una decisión en contra de tu voluntad. Pero bien, sigamos con la creación. Porque mientras Dios decía, tierra produce, agua produce, producía seres vivos. Mas cuando quiso hacernos a nosotros, el mismo Jesús, el mismo Dios dijo, hagamos. El Espíritu Santo estaba ahí y dijeron, hagamos. Y entonces empezaron a crearnos. Y nos, y nos hicieron conforme a su semejanza, conforme a su imagen. Ahora, ¿cuál es la semejanza de Dios según Isaías capítulo 6, versículo 3? Dios menciona que Dios es un Dios santo. Entonces nos cubrieron con su santidad. Y lo mismo pasó con el sábado. Pese a que fue el día en que no hizo nada, a diferencia del primero, segundo, hasta el sexto, que Dios hizo muchas cosas, en el sábado no hizo nada. Mas aún así le dio este tributo de llamarlo santo. Todos los días hasta hubiesen podido decir, pero ¿por qué el sábado? Si en el primer día hiciste esto, en el segundo día hiciste algo más importante aún, ¿por qué el sábado? Simplemente porque Dios lo designó así. Mas cuando Adán y Eva cayeron, pues toda esa santidad que ellos tenían se quitó. Y eso es algo que tú y yo sabemos muy bien. De repente ellos se vieron desnudos, pero también empezaron a ver muerte, empezaron a ver destrucción. Y la Biblia menciona que fueron los días de Adán, fueron los días de tal persona, fueron los días. ¿Por qué? Porque Dios en un principio había dicho que aquel que pecaba, aquel que comía de ese fruto prohibido, moriría. No fue el instante, pero con el tiempo murió.
Y eso también nos da a entender de que la palabra de Dios se cumple. Tarde o temprano se cumple. Mas el llamado de Dios para nosotros es que seamos un pueblo santo, que tú y yo seamos de manera personal santos. Y ese es el llamado que hace en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16. Y bien, en este repaso, en este resumen de la lección, hemos hablado acerca del poder de la palabra, de cómo Dios nos creó, de la santidad, del sábado. Pero no podemos dejar de lado los 10 mandamientos, porque son promesas, son cosas que Dios dijo, con una finalidad, de que tú y yo podamos vivir bien, podamos ser una nueva criatura. Porque solamente respetando estos mandamientos nosotros podremos hacer las cosas bien con propósito. Y eso es lo que Dios quiere. Y por último, querida familia, yo quisiera que, ya sea ahí de manera personal o en tu clase, hagas la siguiente dinámica. Que en una hojita en blanco enumeres las cosas que bajo tu orden se hace. No sé, en la universidad, en tu casa o donde tú estés. Estoy seguro que tú dices algo y se hace, pues, ¿no? Entonces yo quisiera que tú ordenes, tú hagas una lista. Ahora, tú me podrías decir, pero Alex, ¿sabes qué? Yo digo algo y nadie me escucha. O no tengo dones para poder hacer las cosas. Y a eso voy. Si tú quieres ser mejor, pues déjame decirte que Dios quiere eso para ti. Y en su palabra encontramos promesas. Promesas maravillosas. Que todo va a depender de que tú aceptes estas promesas. Y algo más. Menciona en la lección que la observancia del sábado debe ser una celebración del Creador de la vida, que ordenó y se mantuvo firme. Con esa misma voz de mando, Él volverá a ordenar. Esta vez la vida durará para siempre. Mira, Dios quiere que tú, apreciado joven, seas un líder, seas mejor, seas bueno, tengas dones, tengas talentos, pero va a depender de que si tú crees en las promesas que hay en la Biblia. ¿Quién ha dicho eso? Lo ha dicho Dios. ¿En dónde está registrado eso? En la Biblia. Y si nosotros nos apegamos a ello, entonces demos por seguro que eso se cumplirá, porque es el poder de la palabra del Señor, un poder que crea, que hace las cosas realidad, que las materializa. Entonces, todas esas promesas que hay en la Biblia, de seguro se cumplirán. Y este ha sido el repaso de la lección número 8. Gracias, querida familia, por acompañarme en este repaso. Y pues yo quisiera que tú me ayudes con algo. Estoy seguro que en tu mente hay algunas preguntas, algunas interrogantes que quisiera que se respondan. Pues a partir de septiembre vamos a iniciar una serie de estudios. Sí, por ejemplo, la verdad acerca de la muerte, acerca de los ángeles, acerca de los dinosaurios, cosas que a veces nos trae curiosidad. Entonces, si tú tienes así en mente más temas, yo quisiera que tú escribas en la caja de comentarios. Y claro, también dudas acerca de la lección, por favor escribe ahí para poder ir respondiendo y así poder ir estudiando. Y pues gracias por quedarte hasta estos segundos y sin más que decir, desearte un feliz sábado y mandarte un fuerte, fuerte abrazo virtual. ¿Sí? Que Dios bendiga y pues aprovecha tu juventud.